Hola, mi nombre es Marcelo Somarriba, soy profesor de la Facultad de Artes Liberales de la Universidad Adolfo Ibáñez y en esta oportunidad me gustaría conversar con ustedes acerca de las transformaciones políticas, sociales y económicas que ocurrieron en el mundo a consecuencia de las revoluciones del siglo XVIII y del siglo XIX. En este periodo, desde la mitad del siglo XVIII en adelante hasta en las primeras décadas del siglo XIX, hubo cambios y transformaciones a nivel global que terminaron en buena medida con un orden político tradicional. Muchos de ustedes habrán escuchado hablar sobre la Revolución Francesa, sobre la independencia de los Estados Unidos y el proceso de emancipación de los países americanos a comienzos del siglo XIX. Sin embargo, entre mediados del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX hubo procesos de transformación y de crisis a nivel global. Se habla incluso de una gran crisis global, ¿bien? Que tuvo implicancias y consecuencias de gran alcance. En términos políticos, en el caso europeo y americano, se reaccionó en contra de un orden que se consideraba arbitrario, corrupto e incluso tiránico. En términos económicos, por ejemplo, se denunciaron los monopolios y prácticas que no eran consideradas como justas. Y en términos religiosos, se denunció a la Iglesia, por ejemplo, la Iglesia Católica, de mantener a la población sometida bajo un sistema de superstición e ignorancia. ¿Cuáles fueron las transformaciones que se produjeron a consecuencia de estas distintas revoluciones? Muchas de estas revoluciones fueron muy dramáticas, pero en ocasiones sus transformaciones fueron de corto alcance. En otros casos, las transformaciones que se produjeron fueron duraderas y de efecto muy prolongado. Y diríamos, continúan hasta el día de hoy. Entre los cambios duraderos que se produjeron a consecuencia de estas revoluciones, tal vez el más importante, o uno de los más importantes, fue terminar con la idea de que el poder absoluto del monarca provenía directamente de Dios. Esta idea, que se conoce como el derecho divino de los reyes, pudo haber parecido o pudo haber sido absurda para muchas personas de la época. Sin embargo, era muy importante, ya que establecía un sistema de legitimidad para la autoridad que descansaba sobre una visión completa del universo, ¿bien? Donde Dios gobernaba tanto el mundo de la naturaleza como el mundo político y social. En reemplazo de esta idea del derecho divino de los reyes, se estableció la creencia de que el poder del monarca o el poder de cualquier autoridad debía provenir del pueblo, que le transfería un mandato para que esta autoridad ejerciera su poder. El poder de gobernar y de crear las leyes estaba entonces basado en el poder soberano del pueblo y no en el derecho divino proveniente de Dios. En relación directa con esta idea que se conoce como la soberanía popular, se estableció lo que ustedes ya conocen, el lenguaje de los derechos humanos. Ambas ideas, la soberanía popular como la creencia de que todas las personas tenían derechos humanos o naturaleza, convergieron o terminaron reunidas en un solo texto, un texto que se conoció como la Constitución Política o la Carta Fundamental. Estas constituciones en algunos casos existían con anterioridad, pero a partir de este momento van a tomar una forma novedosa que va a ser definitiva en lo sucesivo. Fue en estos documentos o textos, conocidos como constituciones políticas, donde se reunieron entonces los derechos humanos y se establecieron también los límites y las facultades para el poder. Paralelamente a esto, surgió la idea de que existía lo que se llamaba el pueblo, una fuerza política creativa que tenía sus derechos inalienables. Las revoluciones políticas de la época no hicieron que las monarquías desaparecieran de golpe, como se pretendió, por ejemplo, en la Revolución Francesa cuando le cortaron la cabeza a Luis XVI. Tanto en Francia como en otros casos, las monarquías siguieron.
Sin embargo, las cosas no volverían a ser como antes. A partir de ese momento, se consideró que el sistema ideal de gobierno debiera ser un sistema democrático republicano y que tanto las autoridades elegidas de manera más o menos democrática como los monarcas debieran estar sometidos a una constitución política. Esta fórmula que sostenía o planteaba que tanto una autoridad elegida democráticamente como un monarca estaban debajo de una misma ley que aplicaba y gobernaba a todos los ciudadanos por igual, recogía uno de los principios fundamentales de la época que también puede considerarse como una consecuencia directa de estas revoluciones, la idea de que todos los ciudadanos eran iguales ante la ley y que no existía ningún derecho a establecer alguna distinción arbitraria entre ellos. El establecimiento de lo que se llamó estas constituciones liberales contribuyó a darle forma a lo que tal vez fue una de las innovaciones o contribuciones más importantes del periodo: la formación o la consolidación de lo que se conoce como el Estado moderno. Este Estado moderno se diferenciaba sustancialmente de las formas políticas tradicionales y hacia fines del siglo XIX nos encontramos con que distintos regímenes a lo largo del mundo están estableciendo sistemas de control uniforme mediante estructuras legales, educacionales y administrativas en territorios delimitados con fronteras rigurosamente establecidas, de manera uniforme. Eso que se conoce como el Estado moderno es probablemente una de las principales transformaciones que ocasionaron las distintas revoluciones que hubo a lo largo del mundo entre mediados del siglo XVIII y del siglo XIX. Y si consideramos, por otra parte, que una importante consecuencia de estas revoluciones, y en particular de la Revolución Francesa, fue el surgimiento de las distintas ideologías políticas que conocemos actualmente. Hablamos del liberalismo, del nacionalismo, el conservadurismo y socialismo, distintas ideas que surgen en este periodo y que se diferencian de manera fundamental en las distintas visiones que tienen sobre el sentido y la organización del Estado y cómo éste se relaciona con los ciudadanos. Pensemos, por ejemplo, que preguntas como la relación que tiene el Estado con las libertades y los distintos derechos de los ciudadanos, la relación que tiene el Estado con las creencias o las religiones de estos ciudadanos, las ideas que existen sobre la participación económica del Estado o la intervención económica del Estado. Todas estas preguntas son preguntas que siguen vigentes hasta el día de hoy y que de alguna manera nos demuestran cómo las consecuencias que tuvieron estas distintas revoluciones políticas entre el siglo XVIII y el siglo XIX son todavía muy importantes y siguen dándole forma a nuestros problemas políticos contemporáneos. Muchas gracias y nos vemos pronto.